Señoras, señores, muy buenas noches y como siempre sean bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol. La actualidad manda y la actualidad ahora mismo en la Costa del Sol, al margen de que llueva o no llueva, que ya parece que la cosa pues se va poniendo un poco más húmeda de como estábamos hace un mes, pues la cosa de la actualidad en la Costa del Sol de un tiempo a esta parte, posiblemente de 20 años atrás y especialmente de 5 años también atrás, tiene un nombre propio que suena en los medios como si fuera a veces una serpiente de verano. Es un tema referente. ¿Le suena lo del tren litoral? Tren litoral de la Costa del Sol. Por cierto, en esta casa, hace 4 o 5 años, hicimos un programa cuando se había constituido una plataforma ciudadana y también con representaciones de todas las instancias oportunas sobre la necesidad del tren litoral, que se supone, por el propio nombre en sí, es el que recorrería, como ejemplo, el tren de cercanías Málaga-Fuengirola, pues toda la Costa del Sol, desde, oriente a occidente, más oriente. Bueno, pues esos son un poco los referentes de lo que hoy quiero yo ponerles a ustedes sobre su televisor, a efectos de que tomemos conciencia sobre lo que 20 años atrás era algo embrionario, 5 años atrás se iba plasmando en una plataforma y hoy se hace necesario que el tren litoral sea una realidad cuanto antes mayor por la necesidad que sobre movilidad tenemos los malagueños a través de nuestra provincia y a través de nuestra Costa del Sol. Pues para abordar este tema de total importancia en el sector turístico y yo diría que en el sector social de todos los malagueños y los que nos visitan o residen, pues nos hemos rodeado de 4 personas expertas cada una en sus materias relacionadas con ese proyecto del tren litoral que esperemos por primera vez o por las veces que haga falta tome ya velocidad, no de crucero, que eso es cuestión de barco, pero sí de crucero o de movimiento férreo para bien de la calidad de vida de los malagueños. Por un lado, les presento a Violeta Aragón. Violeta, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Parece mentira, 4 años atrás, 5 años atrás, estábamos aquí hablando de lo mismo. De lo mismo. Violeta Aragón es ingeniera, es portavoz de la plataforma del tren litoral de la Costa del Sol y secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, ¿algo nuevo en los 4 últimos años desde aquel referente de programa que hicimos puntualmente? Pues por desgracia nada especialmente relevante. Luego ahora entraremos en detalles, han ocurrido algunas cositas, pero nada de especial relevancia que nos permita ver un cambio en esta infraestructura. ¿Estábamos, como se suele decir, en vía muerta? Prácticamente. Vale. Junto con Violeta Aragón se encuentra José Luque. José Luque es, es abogado, economista de ICADE, empresario, presidente de AECO, de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, y director general y consejero de la empresa El Fuerte Group Hotels. José, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. A vosotros. Cuando yo digo tren litoral, ¿cómo le suena? Me suena como el super reto, algo difícil de conseguir, pero que tenemos que esforzarnos entre todos, sobre todo la sociedad civil, en empujarlo para que no se convierta en una pelota política y salte, ¿no? Porque es una infraestructura básica para la Costa del Sol, no solamente para los turistas, sino para las personas que vivimos aquí. Claro. Por tanto, hablamos de posiblemente el reto más importante que tenemos en el sector turístico o en el sector malagueño en general ante el futuro sostenible de nuestra sociedad. Yo diría que junto al de las costas, que están tan deterioradas por los últimos temporales, y también dependientes del gobierno central, son de los retos más importantes, sí. Bueno. Aparte, por supuesto, también otro reto importante es el tema de las infraestructuras vinculadas con la falta de lluvias, ¿no? Eso también es muy importante. Vamos, que insisto, Málaga, no solamente para los turistas, también para los que vivimos aquí. Está claro, tiene que ser una conciliación, porque si no, el negocio del turismo no funcionaría. Y lo dice el que representa aquí a los turistas, ¿no? Y a los hoteles. Bien, junto con Violeta Aragón, José Luque, María Heredia. María es, es concejala del Ayuntamiento de Torremolinos, es ingeniera, en este caso, de Minas, y es delegada de Urbanismo y Oficina Técnica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. María, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Desde la Mancomunidad, ¿qué sensibilidad hay
cuando se habla de tren litoral? Sobre todo porque estamos hablando de una entidad supramunicipal que mancomuna a tantos intereses de la costa. ¿Cómo suena el tren litoral? Bueno, pues la mancomunidad representa a los 11 municipios de la Costa del Sol, que empiezan en Torremolinos y acaban en Manilva, o sea que recorremos toda la costa, con los pueblos también de interior como Jaén y Istán. Y es súper necesario porque nosotros ahora mismo, nuestro tren de cercanías, como todo el mundo sabe, llega hasta Fuengirola. A partir de Fuengirola, el resto de los municipios no tiene ningún tren como para moverse, vaya. Claro. Por tanto, la mancomunidad tiene especial interés, pone más lupa quizá que otras instituciones a la hora de que la movilidad, y si es con el tren litoral, mejor que mejor, sea una realidad y una solución a los problemas que ya estamos teniendo. Exacto. De hecho, yo que trabajo en Marbella, lo vivo todas las mañanas. Ah, mira. Bien, pues además de ellos tres se encuentra un cuarto invitado, que es José Alba. José Alba es ingeniero también de Caminos, Canales y Puertos como Violeta Aragón, miembro fundador de la consultora malagueña ARCS, Estudios y Servicios Técnicos, y director de un estudio informe financiado por Unicaja Banco y elaborado por la consultora de ellos, junto con Análisis Económicos de Andalucía, realizado con el objetivo de ofrecer. Y lo cuento en largo, José, buenas noches, porque si no hay que concretar y la cosa se puede desvirtuar, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico general e identificar las necesidades, funciones y servicios necesarios para atender la conexión ferroviaria en la Costa del Sol, en concreto en el tramo comprendido entre Málaga y Marbella, como una primera etapa de un recorrido en toda la provincia. ¿Está bien dicho? Pues creo que sí, que está perfectamente definido, ¿no? O sea que esto es una primera etapa de un proyecto que ya hace más de 100 años se planteó para conectar Málaga con Algeciras. Más de 100 años. Sí. Y que bueno, luego tuvo un momento importante en el año 75, cuando se transformó el antiguo tren La Cochinita, como le decíamos los malagueños, claro. Con un malagueño que era el director general de Ferrocarriles, Santo Rein, lo transformó en la línea actual, pero de eso hace 50 años, en unas situaciones distintas. Bueno, pues si se dan cuenta, tenemos 4 perspectivas. Una que quizá unifique y aúna muchos intereses, como es el caso de la plataforma del tren litoral, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol por la parte turística más empresarial, si cabe, dentro de que es una de las entidades de mayor solera a nivel nacional, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental por lo que le afecta en cuanto a la geografía y al terreno, y también pues un estudio reciente, el más novedoso, porque fue presentado a principios de este año, sobre, bueno, pues sobre un inicio de soluciones de cara al tren litoral en la persona de José Alba. El interés del programa es conocer antecedentes, conocer realidades de necesidades que se tienen en este momento, atender un poco a la divulgación que sobre el proyecto o estudio que ha sido elaborado por la consultora, como decimos, ARCS de José Alba. Y después del intermedio, en la segunda parte, entrar en coloquio, sobre todo aquello que veamos de interés a efectos de que ustedes tomen conciencia de que el tren litoral tiene que ser una realidad cuanto antes mayor. Y si no hay apoyo social a este proyecto tan urgente, pues miren, seguramente descarrilaríamos en este sentido y estaríamos a lo mejor colapsando la economía de la provincia de Málaga ante una infraestructura tan necesaria. Bueno, pues le damos a la moviola. Ya algo hemos dicho, ¿no? En el caso de José Alba, 100 años con la cochinita, bueno. Como inicio de los ferrocarriles, lógicamente, pero de entonces a ahora la cochinita se ha quedado corta, ¿no? Entre Málaga y Fuengirola, aunque había trenes en la zona oriental. Sí, lo mismo que iban a Zafarraya. Claro, de cremallera. El tren de cremallera famoso, para ¿no? subir desde infraestructura de tren litoral había décadas atrás en la Costa del Sol. Bueno, sí, nunca llegó más allá de Fuengirola, ¿eh? En cuanto a la parte occidental. Sí. Sin embargo, en cuanto a la parte oriental, hasta llegaba a Vélez y Zafarraya. Es decir,
Estamos hablando de un... Pero fíjate que en el año 1900 ya sí que hay... 1926... Pero en 1900 ya hay un informe del Ayuntamiento de Torremolinos, precisamente, de un concejal de Torremolinos, que hablaba en el pleno de la necesidad de ese ferrocarril que recorriera toda la costa occidental. O sea que ya desde ahí hay los primeros antecedentes que se habla de esa necesidad, que es lo que estamos hablando hoy todavía. Claro. O sea que bueno... es historia. Sí, pero si me permite... Y la realidad llama la atención. La idea de entonces no tenía nada que ver con las necesidades de hoy. Porque la idea de entonces era una idea estratégica. Estaba en auge la guerra de África y el sentido del ferrocarril que se pensaba en aquellos años era para tener un elemento de transporte a lo largo de la costa que tenía que apoyar al ejército del norte de África. Claro. Es decir, la realidad de hoy no tiene nada que ver con eso. Lo cual no quiere decir que sea menor, es mucho mayor, pero distinta. Es cierto. Bien, eso en cuanto a la historia posiblemente más remota, pero cierto es que cuando empieza este nuevo siglo, vamos viendo que lo que teníamos se echa en falta por otras necesidades, incluso quedaban trazados, y hay trazados con estaciones de recorridos históricos como los que hemos comentado, sobre todo en la zona oriental, trenes que incluso llegaban hasta Coín, si no me equivoco, cierto es, ¿no? Y desde el año 2000 para acá empezamos a hablar de nuevo de la necesidad férrea para el tren en la Costa del Sol, especialmente en un primer momento, por lo que sonaba 20 años atrás, de cara a la costa occidental. ¿Me equivoco o cómo resurge el tema? Yo creo que en el año 2000 es en la Junta de Andalucía, en ese momento estaba el presidente Manuel Chávez, y se empieza a hablar de un tren que recorra toda la costa. Se hablaba desde Nerja hasta Estepona. Bien. No solo era de la Costa del Sol occidental, pero sí es verdad que se hablaba de ir haciendo algunas fases, y la primera se iniciaba por la Costa del Sol occidental. Eso fue en el año 2000, e incluso se llegaron a licitar pues proyectos, se hizo un concurso de ideas para las estaciones, para los apeaderos en cada uno de los municipios, se llegó a licitar un tramo del tren. Y adjudicar la obra. Se hizo un estudio de viabilidad, todo esto de la Junta de Andalucía del año 2000 al año 2005. Yo creo que hasta el año 2010 todavía la Junta de Andalucía asume que es un proyecto que ellos van a impulsar, y a partir de ahí pues cambia radicalmente la situación. Nos viene la crisis económica del 2008, ¿no? Efectivamente. Que paraliza buena parte de la economía en toda España y en todo Occidente, por llamarlo de alguna manera. Y también hay competencias políticas, ¿no? Donde al parecer la Administración Central limita la capacidad de gestión de ciertas o de las autonomías. Yo creo que se juntaron las dos cosas. El hambre con las ganas de comer. Sí. ¿Qué pasó? Ya la Junta de Andalucía asume que es un proyecto para el que no va a tener presupuesto, y eso se mezcla un poco con la discusión de las competencias entre cercanía y los trenes de larga distancia, que serían del gobierno, y entonces pues el momento justo de pasar el testigo al gobierno central. Claro. Sí. Entonces, pues ahí el gobierno otra vez vuelve a tomar la iniciativa, y en todo momento, que aquí lo sorprendente es que en todo momento todos los gobiernos, tanto andaluces como del gobierno central, han asumido que es una infraestructura necesaria. Sí. Todos lo han puesto en valor. Bueno, quizás el último ministro parece que no, pero hasta ahí todos lo han ido defendiendo como algo necesario, y el tema está en que lo veían como algo necesario, pero nunca ha terminado de arrancar. Han ido avanzando distintos proyectos, se han ido, proyectos no, porque no han sido proyectos, el estudio de viabilidad. Borradores previos. Sí, estudios de viabilidad. Exacto. Han ido y han venido. Yo traía aquí preguntas parlamentarias de los distintos grupos, partidos que estaban en la oposición al equipo de gobierno, y son preguntas parlamentarias del PSOE al PP y del PP al PSOE. En todas, desde el año esta primera, que es del año 2005, hasta la última que traigo, que es del año 2023, en todas las respuestas es que se está trabajando en el estudio informativo. O sea que llevamos 20 años trabajando en el estudio informativo según las respuestas que nos dan. ¡Qué pedazo de estudio! Tiene que ser ese. Sí. Bueno, en el año 2018 se presentó uno de esos estudios famosos que en todas estas preguntas parecía que se estaba elaborando. En el año 2018
sí que viene Íñigo de la Serna, que es el ministro en ese momento de Fomento, a presentar a Marbella un estudio informativo con unos trazados. Al año siguiente el Partido Popular pierde las elecciones y volvemos otra vez al origen, vuelven a salir las preguntas parlamentarias de cómo vamos y se vuelve a decir que estamos haciendo un estudio informativo, el eterno estudio informativo. Es decir, podríamos estar aquí escribiendo una enciclopedia sobre las idas y vueltas de algo que se supone era movimiento, un tren, y sin embargo en este tiempo, en estos 20 años de ir sonando, seguimos estando en esa vía muerta, porque de momento nadie quiere arrancar la locomotora para que el tren litoral sea una realidad. Es decir, mucho hablar, mucho humo, pero poco fuego, para que nos hagamos a la idea. Y surge la plataforma, como me imagino, iniciativa para decirle a, bueno, pues a los responsables públicos y a la sociedad de que no podemos seguir así. Pues sí, surge porque creemos que no se puede dejar esto en manos de una discusión política. Esto no es un arma arrojadiza de que cuando se está en la oposición se reclama y cuando se está en el gobierno se frena. Y cuando cambian las tornas, pues se vuelve a hacer los mismos papeles, pero al contrario. Pensamos que aquí al final tiene que tomar fuerza el sentir de la ciudadanía. ¿Cuándo se crea la plataforma, Violeta? Pues se crea hace ya 8 años. 8 años. ¿Y quiénes la constituyen? Pues todo esto comienza por los Rotarios, un club de Rotarios, el Club de Rotarios de Marbella, que ellos tienen actividades y tienen en mente pues proyectos un poco altruistas o que mejoren a la sociedad, pues, de distintos tipos culturales, y uno de ellos que ven como algo imprescindible es impulsar este de tren litoral. Arrancan ellos y luego van incorporando o nos piden que nos incorporemos al resto de instituciones y se incorporan pues muchas entidades empresariales, pues AECO, la Confederación de Empresarios de Málaga, de Marbella, nosotros como asociación de constructores, de promotores, los colegios profesionales, de arquitectos, de aparejadores, es decir, ya son muchos colectivos diversos los que se incorporan. Pero aún así yo quiero decir que necesitamos más impulso de la gente. Yo creo que la gente está un poco desencantada, claro, de todo lo que ha ido pasando durante estos 25 años y no levantan la voz como creo que se debería. Yo algunas veces recordaba para que llegara la autovía en la Costa del Sol, en la Sarquía, eran los ciudadanos los que se ponían en la carretera todas las tardes allí y cortaban el tráfico, hasta que eso fue lo que hizo que algún político reaccionara y viera que no se podía dejar atrás la infraestructura. Y yo creo que aquí nos falta eso. Ese levantar la voz de todos los ciudadanos que decimos hemos llegado hasta aquí, ya no podemos más, y la realidad es que ya no se puede más porque estamos creciendo en población. En Málaga en los últimos 20 años hemos crecido un 40% en población. ¿Se ha dimensionado el problema? Está previsto que de aquí al año 2035 sigamos creciendo, seamos una de las provincias que más crece y además toda la población se concentra en la costa. Claro. Más de un 70%, que además en verano crece por el turismo. Es decir, estamos en una situación que los que viven aquí ya lo están sufriendo. Hilvanas muy bien la historia con el presente. Antes de pasar al presente, ¿algo con relación, algún detalle sobre la historia que matizar? ¿O lo dejamos? Venga, José. Bueno, en primer lugar, agradecer que nos invitéis a ECO, ¿no? A mí me gustaría hacer la siguiente reflexión, ¿no? Ciertamente no conocía yo la historia, pero hay razones militares o razones mineras o razones que no son las que tenemos ahora por medio, ¿no? Y es que en la Costa del Sol, pues ciertamente en su origen y desarrollo ya turístico, hablo de los años 50 y de los años 60, empezamos con una carretera que era la 340, que no estaba totalmente desdoblada, se fue desdoblando. Después empezamos con las circunvalaciones. Es verdad que en los planes territoriales, los planes del medio, bueno, sí, los planes territoriales de los supramunicipales, ¿no? Se planificó y se preveyó la autopista y así se hizo. Pero claro, es que ahora mismo tenemos una coyuntura que yo pienso que es única, ¿no? Que es una coyuntura geográfica y poblacional que es única. Es decir, la población, esta franja conurbana que se extiende prácticamente desde Algeciras hasta Málaga, o vamos a decir hasta Nerja, a lo largo de la costa, es como una gran ciudad lineal
que ya tiene cubierta y maximizada sus comunicaciones terrestres con la 340 y con una autopista, donde difícilmente hay mucho más espacio para más infraestructuras Claro. de este tipo, donde vive una población que genera una economía importante, no solamente ya del turismo, el que representamos nosotros, sino también de la tecnología, de servicios, de muchos nuevos sectores que están apareciendo en Málaga. Entonces, esa coyuntura hace que esa infraestructura férrea sea más importante que nunca. Y ya no solamente por los turistas, ¿no?, porque se quiere vincular esto al turismo, a veces, sino por los que residimos. Y yo quiero hacer aquí una reflexión importante, que es histórica, digo, pero que también para meterla en todo lo que vamos a hablar aquí, y es que nosotros, y estamos convencidos desde los que trabajamos en el turismo, y vemos cómo ya existen movimientos contra el turismo, lo que se llama movimientos de turismofobia, que solamente pueden ser solucionados en la medida que la calidad del residente sea buena. Y para que la calidad del residente sea buena es necesario impulsar la P más de planificación y no solamente la P de promoción. Correcto. Porque Málaga puede morir de éxito con las cifras de crecimiento que tenemos. Es decir, se da un escenario que es totalmente diferente al que hemos tenido históricamente y que ahora hay que ponerle las banderillas a este toro, ¿no? Y que hay que conciliar turismo con sociedad para que todos salgamos beneficiados en base a esa calidad de vida que se requiere para que todos los negocios y todas las actividades económicas tengan el desarrollo adecuado en la Costa del Sol. Esta es la historia y me gustaría ahora, aunque ya algo hemos dicho, poner sobre la mesa la necesidad apremiante en la cual esto no puede estar en vía muerta. Me gustaría todavía. añadir una cosa más Sí. a la historia. Digo, para que sepáis cómo está la cosa de mal, ¿no? Es que nosotros desde AECOS le pedimos a Turismo y Planificación Costa del Sol hace un par de años. Diputación Provincial. No, perdón, no AECOS, la Permanente, el foro de la Permanente, que representa, es un órgano de cogobernanza Cierto. público-privada que existe en Turismo y Planificación Costa del Sol, que representa el foro donde están las empresas privadas. Entonces le pedimos a la Diputación que por favor nos hiciera un estudio de cuáles eran las viabilidades, ya desde un punto de vista incluso paliativo, sabiendo que cualquiera cosa, que esos otros factores que tenemos que tener en cuenta y hablar aquí, que cualquiera cosa que se haga en una inversión de la complejidad y dimensión que estamos hablando de 10 años. ¿Qué vamos a hacer Sí. hasta dentro de 10 años? Amigo, Es que eso también tenemos La que hablarlo aquí, ¿eh? planificación. Y ¿Eh? Entonces, o sea, el tema de... Entonces, claro, ellos nos dijeron, pues mira, lo que hay que hacer es intentar poner un autobús por una vía intermedia, sacrificar algunos carriles, hacer plataformas de aparcamiento. Hay cosas discutibles dentro de esa propuesta, Sí, pero sí. que algo hay que hacer antes de 10 años. Lo que pasa es que quizás chocamos con la inercia última de la macropolítica, que no quiere ir muy lejos en el calendario, quiere el resultado inmediato. Y a lo mejor Cortoplacista. planificar, como nos está pasando con la sequía, o nos puede estar pasando con el saneamiento de la Costa del Sol, que cuando son gestiones a largo plazo, que venga el que venga después, y si coge el tren lo coge, y si no, que siga en vía muerta. José, la realidad de la necesidad del tren litoral, ¿en qué datos podemos basarlo hoy día para que esto tenga que tomar ya arranque? Bueno, ¿Cuáles son los datos, las cifras que nos hacen, no sé, poner sobre la mesa de que no podemos seguir en vía muerta? vamos a ver, sobre esto es el estudio que hemos hecho, que más que un proyecto, porque todo el mundo entiende proyecto como una definición de lo que hay que hacer. Ese no es el alcance ni el objetivo de nuestro estudio. Sí, pero antes de entrar en el estudio, José, un segundo. Bueno, en la dimensión... Si no abordamos el tema ya en condiciones, ¿se colapsa la vida de Málaga? Bueno, eso no hay más que tomar la antigua 340 en determinados momentos del verano y se comprueba de manera directa. No, en verano. Eso es un hecho que lo contrasta cualquier usuario, ¿no? Y en otros casos, porque nosotros también hicimos otro estudio para el tema de las carreteras, que está también tramitándose, y carreteras que son muy amplias, como por ejemplo aquí la variante Benalmádena, también está al límite de sus capacidades. Es decir, la infraestructura vial ya funciona bien cuando la demanda no se pasa.
Ahora, cuando con el éxito que tiene ahora mismo la costa de crecimiento, hay crecimiento del 10, del 15, del 20%, pues eso no hay que lo soporte. Entonces, la cuestión del ferrocarril, tampoco cabe decir, pues haciendo el ferrocarril está todo resuelto. Claro. No, hay más cosas que hablar y que resolver. Claro, claro, o sea, eso está claro. Y todo vale, ¿eh? O sea, no decir, esto es la panacea y ya no hay que hacer nada Está más. claro. O sea que... Y de ahí, un poco, sabiendo de que no podemos aguantar en esta situación, pues contemos un poco el inicio de ese estudio-informe que se solicita por parte de Unicaja a su consultora, con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial, y también con la empresa Análisis Económicos de Andalucía, si no me equivoco, y al principio de este año presentáis un trabajo, un informe, que me gustaría, y lo hacemos de la manera más coloquial posible, con vuestras matizaciones también, que conociéramos en qué consiste ese informe que habéis presentado y que es posiblemente lo más serio y actual que se tiene sobre el tren litoral. No me equivoco, ¿no, Violeta? No te equivocas. Vale. Bueno, yo en lo de serio matizaría en el sentido de que todos los estudios que se han hecho antes también creo que son Sí, pero serios. no tan En actual. el momento actual, digo en el momento actual, todos han sido serios, pero en el momento actual Correcto. muchos están ya desactualizados, Exacto. han ido pasando, ha ido cambiando un poco. En fin, Sí. depende de lo que queramos decir por la palabra serio. También, pero bueno, entendámonos. Bueno, vamos a ver. Este es un tema muy complejo. Lo primero que es que tenemos que ser conscientes de que es un tema complejo, que tiene muchas facetas, que no es cuestión de que un día uno se levanta y tiene una idea feliz de que esto se resuelve haciendo cualquier cosa. No sé, por buenas que sean todas las ideas, pero es un asunto complejo. Y yo no voy por la vida buscando complicaciones que me pueda evitar, ¿eh? O sea que, pero ignorándolas es lo más torpe que existe, ¿eh? O sea, la realidad tiene las facetas que tiene. Entonces, este es un tema complejo. Se propende a simplificarlo, es decir, es que ya no hay sitio para donde poner el tren. Pero no es solo eso, ni muchísimo menos. Eso es uno de los problemas del asunto. Entonces, el estudio que nosotros hemos hecho, y así fue el objetivo desde la presidencia de Unicaja, es tratar de poner, no solo actualizar algunos datos de esos estudios pasados, que insisto, estaban bien hechos en su momento, hace 20 años, 30 años, sino ver cómo el contexto actual demanda unas soluciones que a lo mejor no son las que se imaginaron hace 20 años. Correcto. ¿Por qué? Pues porque las necesidades cambian, ahí la evolución de la tecnología también lleva a que determinados tipos de servicios hoy son practicables, antes no lo eran. En fin, me voy a ir a un tema que es el que se me viene a la cabeza de lo mucho que podía hablar. Claro. Hoy hay un concepto extendido cada vez más en los organismos que planifican y piensan sobre el tema de los ferrocarriles en el mundo, sobre todo que es la Unión Internacional de Ferrocarriles, que es el concepto MAS, Mobility as a Service. Son las iniciales de 4 palabras en inglés. Es decir, se evoluciona hacia entender que la movilidad tiene que ser un servicio como es la electricidad o como es el agua. Esto requiere también unas herramientas o unas aplicaciones informáticas, pero se va en esa línea. Entonces, cualquier solución que se plantee tiene que partir de esos conceptos de futuro. O sea, entonces, claro, cuando se habla, pues esto se arregla prolongando la línea de Fuengirola. La línea de Fuengirola ha prestado hasta ahora un servicio extraordinario y no quiere decir que no lo siga, que lo tiene que seguir prestando. Desde nuestra propuesta es que la línea de Fuengirola lo siga prestando, pero a la línea de Fuengirola es un limón al que poco más se le puede sacar. Pero claro, José, todo este principio de justificaciones se plasman en ese informe que habéis hecho en vuestra empresa, en vuestra consultora, con unos gráficos que nos pueden servir para ayudar a comprender el estudio. Empecemos con la mejor agilidad y dinámica. Sí, en primer lugar hay un gráfico, estos gráficos están extractados del estudio que tiene muchísimo más, pero aquí he querido poner lo que me parece más significativo, porque en estas cosas una imagen vale más que las palabras. Claro. Es decir, ¿por qué Málaga? Bueno, creo que se identifica fácil dónde está Marbella, dónde está Málaga, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué Málaga-Marbella es lo primero? Pues porque concentra hoy
1.100.000 personas censadas, más otras 200, 300.000 de residentes no censados, pero que viven permanentemente, más una población flotante que hay momentos que llega al medio millón. Claro. Es decir, que estamos hablando de, en ese trozo, del orden de 50 kilómetros, 2 millones de personas. Y casi. que toda ejecución no se puede hacer de golpe, sino que ir haciéndola por fases en función... Los 50 kilómetros sí. No, digo la totalidad, totalidad, de bueno, lo que se quiere en cuanto que hablamos tren litoral. Bueno, Nerja, la línea de la Concepción, sí. Llegamos hasta Estepona... No, pero aparte hay en ese sentido dos cuestiones. Bien. Que el concepto de eficiencia y de rentabilidad, que dicho sea de paso, está exigido por la Ley de Estabilidad Económica Financiera de 2012. Es decir, oiga, pues hagamos un ferrocarril por donde sea. Claro. Pero ¿y esto cómo se sostiene? ¿Cómo se paga? Financieramente. Claro. Eso por una parte. Y por la otra, que se me ha ido ahora el santo al cielo, hablando de este asunto de la de que estábamos hablando de Málaga, Marbella. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Que se pueden resolver. Bueno, para contextualizar y comparar. Eso es superior a la población de Barcelona. Qué fuerte. ¿Me comprende? Ese era el dato. Claro, claro. Barcelona, claro. No es baladí, Barcelona, término municipal, no área metropolitana. que es otra historia. Barcelona, término municipal, tiene 1.600.000 habitantes. Correcto. Es decir, que estamos hablando de un problema de comunicación interna de una, llamemos ciudad global, como ahora se viene a decir, claro. de una dimensión prácticamente equivalente a una ciudad como Barcelona. Entonces, esto la sociedad no es consciente de esto. Correcto. Sigamos. Avancemos con otra Interesante. gráfica. José, que nos ponga en valor... Bueno, ahí había en la proyecto. gráfica anterior el crecimiento de la población, pero población. eso yo creo que está percibido ya y hablado suficiente. Y si comparamos las líneas de grandes ciudades que tienen ellas, Sí. 5, 6 líneas, Ah, 8 mira. líneas, Claro. y nosotros no las... Como Por ahí mucho dos. llegaremos, por ahí vamos a llegar. Claro. al tema. A Álora y a Fongirola. Las dos de cercanía. Sigamos. Bueno, y hay otro gráfico, bueno, una cuestión que es, otros datos, yo he tratado de tratar los datos que normalmente no están en lo que la gente piensa. Hay 65, que yo creo que ya son 70.000 personas que se mueven cada día dentro de un municipio a otro de la Costa del Sol. Esto es muy fácil saberlo, simplemente dónde residen, dónde trabajan. Vale. 70.000 personas son 140.000 viajes. Esos son 50 y tantos millones de viajes al año. Qué bueno. La línea de cercanía de Fuengirola tiene 15 millones de viajeros. O sea, os digo estos números porque una de las cosas que nosotros hemos intentado en este estudio es poner datos y números sobre la mesa. Salirnos de los voluntarismos y de las ideas que sí son felices, pero o se aterrizan los temas, por lo que luego veremos, o no vamos a ninguna parte. ¿Y cuál sería lo esencial del informe que han elaborado? Pues vamos a ver, lo esencial es que nosotros nos hemos atrevido a plantear cosas diferentes. Por ejemplo, la idea de servir a la población parece una perogrullada. Pues dice, bueno, pues lo hacemos por aquí. No. Y en ese sentido de servir, nosotros lo que hemos planteado es servir a toda la población. No solo a la que esté al pie de donde está la estación, o cercanito porque puede ir andando, a toda la población de la Costa del Sol. Se plasma en esta imagen. Es que yo lo veo. Atender desplazamientos internos, ciudad global. Eso es. Primer objetivo, los desplazamientos internos. Claro. Porque aquí quiero hacer una puntualización. Muchas veces se ha hablado, como razón de ser del tren litoral, el que el AVE llegue a Marbella. Entonces, a mí me parece que ese discurso no se puede sostener. Y desde luego no justifica la inversión. Lo cual no quiere decir que Marbella no merezca que le llegue el AVE, Claro. que son cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la razón esencial desde nuestro punto de vista y desde un punto de vista de eficiencia y de rentabilidad? La comunicación interior, pero compatible con que también el AVE llegue a Marbella. Claro. Esa es la clave, diseñar una línea que conjugue ambas funciones. Y no solo esos dos extremos de cercanía y de largo recorrido,
sino lo que yo creo que es el gran futuro de todo este asunto, es la conectividad con las líneas actuales de alta velocidad para integrar, lo voy a decir así de amplio y de ambicioso, integrar la Costa del Sol en Andalucía. Es decir, que se pueda venir de Granada a Fuengirola, o a Marbella, o a Torremolinos, en tren en una hora, o desde Córdoba, o desde Puente Genil, o desde todo. Eso me parece que tiene un alcance estratégico muy importante. Es decir, aprovechar todo lo hecho para complementarlo de tal manera que cubramos las necesidades. Cubramos las necesidades y ampliemos los horizontes de lo que es la Costa del Sol como elemento motor de Andalucía. Y esto no es chauvinismo localista, esto es una realidad que se puede contrastar con datos, y desde ese punto de vista, pues que lo que se haga en la costa, el tren litoral, sirva para todo. Correcto. Ubicación de estaciones. Bueno, es que ese a mí me gustaría hacer una pregunta. Venga, si estamos a tiempo. Antes de las estaciones, que ya hay mucho detalle. Vamos a ver, uno de los, y se la hago a José Alba, uno de los inconvenientes que se pone, ¿verdad?, y que lo tenemos muy presente y todos los ciudadanos lo tienen muy presente, son las declaraciones que hizo el otro día Óscar Puente, que más o menos vino y después la rectificó o la empeoró. Ministro de Transporte, Fomento. Ministro de Transporte del Gobierno de España. Que después hizo otras declaraciones que las empeoró diciendo, oye, ¿por qué no la Junta de Andalucía coge el dinero del metro de Sevilla y se lo gasta en el litoral? Ese dinero que le hemos dado para el metro. Es decir, estamos hablando de financiación. O sea, se vislumbra, y a nosotros nos han contado que los fondos europeos que existían para ese tipo de infraestructuras ya no hay tantos. Eso es lo que yo he entendido. Entonces, el tema de la financiación yo creo que es un tema crucial para saber si este tipo de proyectos, porque dado que la administración mira para otro lado, tanto la central como la andaluza, que tampoco está, no es que mire a otro lado por ningún motivo, sino que sencillamente no tienen recursos, no hay recursos. Entonces, ¿hasta qué punto es esta obra financiable por el sector privado? Porque a mí eso me intriga desde el punto de vista de la viabilidad de esto, ¿no? ¿Hasta qué punto es financiable? Venga, José, el sector privado? ¿por dónde iría el informe vamos sobre lo preguntado? a ver. Yo esto hubiera hablado más al final, pero ya que me lo preguntas... Venga. No, pues es que el dinero... yo creo que el dinero... Es un tema... El dinero es lo primero, después viene lo demás, ¿no? Sí. Es un tema capital para desmontar fantasmas. No sé si me explico. Sí. Y voy a ir por el final. Este proyecto es plenamente financiable, sea por lo público o por lo privado. Se establece un antagonismo, y por ejemplo el otro día que hubo un pleno del Ayuntamiento de Málaga en favor de que se impulse esto, los partidos de más a la izquierda dijeron que no votaban porque se había incluido como alternativa, no como solución única, la privada, lo cual me parece de una cortedad de argumentos tremenda, lo digo y lo lamento. Pero entonces, es lógico, ¿no? Vamos a ver. La clave de que se pueda financiar un proyecto como este o cualquier otro así es que haya demanda. Claro, parece una cosa obvia. Y aquí sobra. Bueno, los números que nosotros hemos hecho de estimación de demanda, estamos hablando de un número medio para el año horizonte que se ha estimado del 2032, y contando que no va a funcionar mañana, sino del orden de 40 millones de viajeros. 40 millones de viajeros al año. La estimación que se hizo en los estudios que antes ha citado Violeta, de cuando Chávez, hablaba de 100 millones, hace 25 años, ojo. Yo me parecía que eso eran bastante exagerados. Pero después hay otros estudios, hechos ya en el 2005, que hablan de 50 millones de viajeros. Luego, la cifra que nosotros hemos puesto sobre la mesa en una horquilla, porque creo que sin estudios más profundos, aparte que luego la realidad lo puede desbordar, el que diga, pues va a haber 38.497.000, eso no acierta seguro. O sea, un orden de entre 36 y 45 millones, pero por 40 millones de viajeros, no hay ninguna línea en España que los tenga. ¿Me comprende? Claro. Entonces, yo he leído declaraciones del ministro y he hablado, tuve oportunidad con el secretario de Estado cuando estuvo aquí el 2 de febrero. Claro, esto ha entrado en unos debates políticos que, bueno, son legítimos y son los que tienen que haber, pero la noticia que yo tengo es que por todas las partes se está haciendo un análisis, por todas las partes, quiero decir Junta, quiero decir Gobierno Central, donde, bueno, como no creo que haya nadie que diga es que no lo quiero hacer por fastidiar, sino que en principio hay que reconocer que todos quieren que se haga,
Pues el tema de que los números se puedan hacer por iniciativa privada, pues es clarísimo. Pero es que, José, es que esto mismo lo dijo Chávez cuando lo presentó el proyecto en los Monteros en los años 2000. no sé, en el 2000, Año 2000. dijo que había muchas empresas privadas y es para verdad, financiarlos, y es pero verdad. han pasado 24 años y me llama la atención que no le haya metido nadie mano a esto del sector privado. Pues mira, pues no, porque no se lo puede meter mano el sector privado por su cuenta, como la autopista. Quiero decir, bueno, Tiene que haber pero tiene que haber un primer paso de la administración. firme de la administración. Claro, Cuando, en el clarísimo. momento en el que los privados ven que esto va en serio, que Claro, hay un proyecto claro. que es real, que Claro. no es 24 años hablando de un tema que no se va a hacer nunca. Claro. Cuando se vea, entonces los privados Sí. levantarán la mano. Lo- seguro. Busco la Y metáfora. la administración Tenemos va a ahorrar. vagones, pero nos falta locomotora. Es decir, Bueno, y algo de eso hay. y la Lo que yo- locomotora tiene que ser la administración pública, que incentive a que todo el mundo se enganche y se encarrile con los vagones. Pero claro, Bueno. los vagones sabemos además que van a ir llenos, que vamos a tener que meter más vagones de la cuenta. Pero sin embargo nos falta la locomotora. Si me permite que te diga una cosa, en el marco legal hay sitio para que incluso un privado lo ponga en marcha, que es el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 2017. Ese artículo regula el que un privado lo ponga en marcha. Puede instar, ¿no? Puede promover y tomar la iniciativa. Lo que pasa es que no hay antecedentes. Hay antecedentes en otras cosas. Por ejemplo, los aparcamientos que se van a hacer en el Estadio Santiago Bernabéu, pues han sido objeto de una iniciativa Ancha en privada. Castilla. Bueno, pero en ferrocarriles y en carreteras, en España no se ha tomado todavía nadie una iniciativa. Cogemos un poco de más velocidad, no de alta velocidad, pero la que se pueda. Estaciones, en cuanto al informe que habéis elaborado, porque nos coge el tren y nunca mejor dicho. Bueno, una de las ideas principales de nuestro estudio también es fijar o proponer hacer una propuesta concreta de estaciones. Y las estaciones luego se unen. Para hacer la propuesta de estaciones hemos analizado dónde está la población y dónde va a estar. Esos círculos rojos indican un radio de 4 kilómetros y el verde, el circulito verde, que espero que se vea, de 1 kilómetro. El kilómetro es lo que se puede llegar andando y el rojo pues requiere. Entonces nosotros, y en la idea que antes decía de dar servicio a toda la población, entendemos esto acompañado de un sistema de autobuses alimentadores de las estaciones. Esto ya está funcionando. Yo tuve en otro sitio en Europa. Hace un año tuve ocasión de usarlo en Ámsterdam, donde tú vas en un tren de cercanía y como vas a un sitio que no está al lado de la estación, Claro. con el mismo billete te subes en el autobús que te lleva. Eso es dar el servicio, o sea, la movilidad como un servicio, que luego puedes tener un abono, puedes tener muchas cosas. Y Hablamos de estaciones intermodales. eso es, estaciones que además, pero claro, la costa ha crecido de fincas que se han urbanizado, todas enganchadas en la 340. Porque son así, eran así, esa es la historia. Entonces están muy amablemente No están conectadas entre ellas. entre ellas. A través Es del todo empeine y tal. Y eso Claro. dificulta mucho la movilidad. Entonces, nosotros lo que hemos, en función de eso, hemos estudiado dónde poner tampoco muchas estaciones, sino cada una distancia media de 6 kilómetros. Para que haya velocidad, ¿no? Claro, para que al tren le dé tiempo a coger velocidad. Claro. Porque el tren de Fuengirola ahora mismo tarda 45 minutos de Málaga a Fuengirola. Y no puede tardar menos aunque haya vía doble. O sea, porque el trazado y las 17 Para. estaciones que hay no le permiten claro. que el tren cuando sale de una estación coja más de 60 kilómetros por hora. Claro. Entonces, claro, la idea de la situación de estaciones está asociada a que entre cada estación el tren pueda llegar hasta 150 kilómetros por hora. ¿Y qué propuestas hacemos a nivel esquemático sobre ese informe? Pues creo que hay ahora otra lámina que es la... Estamos hablando de la lámina número 10. La 3. O la 3. Bueno, este es un Ese esquema. es. Ese esquema. La línea que hay, la parte inferior gris, es la línea actual. Es lo que hay. Lo que tiene doble línea es lo que hay con vía doble actual. Correcto. Y lo que no tiene vía doble es porque en su día cuando se quiso hacer es muy difícil. Pero ya no solo es eso. Es que las estaciones actuales solo admiten trenes del tamaño que hay. Claro. Y consecuentemente, aunque tuviera vía doble, el aumento de capacidad que se puede hacer es bastante limitado. Porque lo están limitando muchísimo las 17 estaciones que hay, que son solo capaces para trenes
como mucho de 100 metros de longitud. Y dice, pues nosotros hemos planteado que todas las estaciones tengan 200 metros, para que pueda haber composición doble. Un tren ahora mismo lo más que puede llevar son 800 personas. Doble, pues lleva el doble. Claro. Con lo cual, y luego, a su vez, hay otra cuestión, con los andenes de 200 metros, que en los estudios anteriores, estos de la Junta, ponían estaciones de 100 metros. Que son... Lo cual impedía o impide que llegue los aves. Claro. Porque los aves tienen 200 metros. Correcto. Entonces, ¿cuántas variables tiene? Yo tengo una más, que una pregunta no, más. claro, sí, Claro, muchas José, más. estamos para eso. Venga. Vamos a ver, otra de las cuestiones que nos intrigan a los ciudadanos son los aspectos medioambientales, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando el tren de Chávez, o no sé si en otro proyecto, uno de los retos era dónde poner, porque era una tuneladora, o sea, decía que era, me acuerdo perfectamente que no, y además nos quedamos todos sorprendidos, no, esto es un túnel que viene de Málaga a Marbella, y bueno, que es que esto es muy barato porque las tuneladoras ahora son muy baratas, pero claro, también se planteaba el reto de dónde se ponen todas esas tierras que salen de los túneles, porque claro, lo que está claro, José, es que eso no va a poder ir sobre tierra, porque bueno, las expropiaciones serían bestiales, no sé, me planteo. No, en todas las tierras que de los túneles, eso bueno, de dónde eso ya estaríamos en una fase mucho más avanzada no, de pero, técnica, no, pero te lo digo. Tenemos una ingeniera de túneles. No, pero lo digo por lo siguiente. Lo digo por lo siguiente, porque aquí hoy en día tenemos varias inviabilidades. Está la inviabilidad financiera y la inviabilidad medioambiental. Porque existen unas normas medioambientales que no son, que vienen inspiradas de Europa y que están transpuestas aquí, que impiden determinadas actuaciones sí o sí. Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta qué punto, desde ese punto de vista medioambiental, porque los informes medioambientales de una obra como esta tienen que ser alucinantes? Llevamos con un dique, varios diques de Marbella, llevamos 3 años en el MITECO en información medioambiental. 3 años. Entonces, el tema medioambiental de su proyecto, el impacto que puede ocasionar en el terreno. Yo vuelvo a decir que esto no es un proyecto, o sea que es un estudio. Bueno, el estudio. Pues no, entendámonos. Es que hay muchos otros aspectos que lógicamente no se han podido conseguir. Ahora, claro, que esto no se puede hacer porque no sabemos dónde echar las tierras o no tal, eso yo no lo puedo, no es aceptable. Bueno, que hay normativas que hay que tener en cuenta, pero que hay soluciones, eso seguro. ¿Os parece que hagamos un alto en el camino, que vayamos a la publicidad, a nuestro intermedio, y hacemos parada en una estación intermedia de la exposición? Y en la segunda parte, no sé si cogeremos velocidad más rápida o más lenta, pero interesa ir retomando cómo termina este informe en base a la posibilidad de que sea eficiente y realizable, por parte de las instancias, y luego hacemos una puesta en común sobre cómo vemos las estrategias futuras para que este proyecto o este informe o lo que venga coja esa velocidad adecuada y sea una realidad pronto el tren litoral de la Costa del Sol. Un alto en el camino.